clase que son los virus transmitidos por artrópodos, ¿no? Es parte de del segmento de virus que estamos viendo. Y bueno, nosotros somos un país que también tiene eh, ciertas zonas de nuestro país que tienen un alcance mayor por ciertos virus que son transmitidos por artrópodos, ¿no? Sin embargo, también acá nosotros en mismo Lima hemos tenido también en algún momento incremento, por ejemplo, de este tipo de virus transmitidos como el dengue, ¿no? Hasta hace poco y todavía seguimos teniendo algunos pacientes, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de estos virus que son transmitidos por los artrópodos, lo definimos según la OMS, que son los virus que se mantienen en la naturaleza a través de la transmisión biológica entre un vertebrado susceptible y los artrópodos, hematófagos, o por medio de transmisión transovárica entre los artrópodos, ¿no? Es decir, como hemos mencionado, nosotros los virus son, por sí solo no pueden replicarse, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que tener? Una célula, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden llegar y poder contagiar a los humanos? Es a través de los artrópodos, ¿no? Que pican, son hematófagos y ahí transmiten el virus, torrente sanguíneo, y ahí se van a reproducir, ¿no? Entonces, de este tipo de artrópodos que son transmitidos por artrópodos, o lo que llamamos nosotros los arbovirus, pertenecen a tres familias. Uno, el togavirus, o alfavirus también, o el flavivirus, o el guillavirus, ¿no? Togavirus, ahí tenemos la enfermedad equina del este, o enfermedad equina del oeste, o la enfermedad equina venezolana, o el virus chikungunya, los no arbovirus que son el rovivirus o virus de la rubiola. En cuanto al flavivirus, estaban el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, no arbovirus, hepativirus o virus de hepatitis C, el buñavirus, encefalitis de California, encefalitis de la Cross, fiebre del Valle del Rift, fiebre hemorrágica, el fiebre del Congo. Son las tres familias a las que pertenecen estos, ¿no? ¿Y cuáles son los artrópodos o vectores, no? Es decir, lo van a mantener dentro y después al picar, ¿no? Hacen que el virus sea transmitido a los humanos o algún vertebrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, los mosquitos o zancudos, ¿no? Que transmiten al dengue, chikungunya, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, en esas encefalitis equina del este, o la encefalitis equina del oeste, o la encefalitis equina venezolana, ¿no? Las garrapatas también son otros artrópodos que sirven como vectores y van a transmitir pues la fiebre hemorrágica, crimen del Congo o cualquier otra encefalitis ¿no? ¿No? Las sandflies son son insectos voladores, ¿no? Pero que pican, ¿no? La fiebre del Valle del Rift, fiebre de la mosca de arena, son estas, ¿no? Los artrópodos. Bien, ¿cómo nosotros llegamos al diagnóstico de estas enfermedades? Llegamos mediante tres metodologías. Una que es la serología, que es una forma indirecta, ¿no? Que ya hemos visto cómo hacemos el diagnóstico en la práctica del virus, lo hemos hecho, ¿no? Cuando medimos, por ejemplo, los anticuerpos del virus del HIV, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos ahí cómo nosotros podemos detectar. No detectamos ahí al mismo virus, sino detectamos en forma indirecta al anticuerpo que genera, ¿no? Entonces, usualmente se usaba para usar un diagnóstico de infecciones por arbovirus, ¿no? En forma indirecta, la serología, usando el suero del paciente o la sangre del paciente para detectar. Los cultivos, como hemos mencionado, ¿no? Y como vimos también en la práctica, que es, utilizamos embriones, en este caso utilizan líneas celulares, ¿no? En las cuales se desarrollan mucho mejor y aplican ahí el virus y estas van a ir replicándose, ¿no? Entonces, ahí incluye las células del mosquito. Entonces, es bastante difícil, bastante tedioso, porque
para poder realizar estos virus o el cultivo de estos virus se necesitan de un laboratorio de nivel de seguridad tipo 2 tipo 3, ¿no? O sea, tienen que tener camiones de seguridad, tienen que tener presión negativa, tienen que tener un filtro EPA porque puede difundirse, ¿no? Entonces, tiene que tener bastante seguridad los laboratorios para hacer cultivos virales. Y el test de detección directa sí es para detectar los antígenos o parte o fracción del ADN de los ácidos nucleicos que ahora se utilizan con mucha más frecuencia, ¿no? Sin embargo, siguen siendo caras, pero cada vez están siendo más accesibles, ¿no? Después de esta pandemia, en donde tuvimos que tener las pruebas moleculares mucho más cercanas, entonces se implementaron muchos laboratorios con estas pruebas que ahora sirven pues para hacer diagnósticos de diferentes virus, ¿no? Entonces, acá detectamos directamente al antígeno, o sea, una parte del virus que podemos detectar y podemos decir si hay la presencia, ¿no? O la prueba de los ácidos nucleicos, las pruebas moleculares que detectan también fracción de la parte genética y detectan y nos dicen que sí hay presencia del virus. ¿Cuál es la diferencia aquí? De que estos test de detección directa, como las pruebas moleculares antígenas, no me dice si está vivo o no está vivo, o está reproduciéndose o no el virus. Simplemente me dice que hay fracciones de esta que están presentes en la muestra, en el paciente. ¿Ok? Eh, y entonces hablemos de los virus más relevantes que lo que tenemos que tener. Ahora tenemos el virus del dengue, que es lo que tenemos. Es un virus ARN de cadena sencilla. Se es transmitido por los mosquitos, ¿no? Los mosquitos. ¿Cuáles de ellos son? El Aedes aegypti o el Aedes albopictus, ¿no? Entonces, las infecciones humanas se observan de los ciclos de humano, mosquito, humano. Es decir, un humano está infectado, pica un mosquito y aspira sangre con el virus, ¿no? Entonces esto se almacena dentro del mosquito y ya este mosquito con el virus va a otra persona sana y al succionar, al picarle, también deja como parte de la salida, ingresa o hace a veces en algunos casos, como en casos, y vamos a ver en algunos casos los parásitos, virus, hace el pica y después hace su deposición ahí mismo, le produce un rash y ahí ingresan los virus, ¿no? Entonces también hace ese ciclo, ¿no? Humano, mosquito, humano. Cuatro serotipos del dengue, que son de uno, de 2, de 3 y de 4, que son variados. O sea, es por eso que a veces dicen, bueno, si ya me dio el dengue, ya no me va a volver a dar, no, porque puede ser de un serotipo, después te puede dar el otro serotipo, o sea, y cada enfermedad es una clínica diferente, ¿no? O sea, cada de estos serotipos puede producir una sintomatología diferente. Entonces, eh, cada serotipo, como mencionamos aquí, promueve una inmunidad específica. Es decir, para ese tipo de serotipo, den uno, dará una inmunidad para ese serotipo, más no para el DEN 2, DEN 3 o DEN 4, ¿no? Eh, entonces, para poder, o sea, si me dio dengue y que me pueda defender de las otras serotipos, es bastante difícil porque esta inmunidad cruzada, como se llama, es de muy corto plazo. Entonces, una persona se puede enfermar de dengue y después nuevamente puede enfermarse, ¿no? Entonces, todos estos serotipos pueden causar enfermedad grave, pueden llegar a ser mortales también, ¿no? Es más, en algunos casos dice cuando se repite nuevamente, podría ser mucho más grave porque nos deja, eh, no genera inmunidad, ¿no? Hay variación genética entre los cuatro serotipos, algunas variantes genéticas entre cada serotipo pueden ser más virulentas o tener más potencial epidémico, lo que se tiene, ¿no? Aquí está cómo hacemos el diagnóstico. Actualmente, como lo hemos mencionado ya, el cultivo viral es un poco más difícil para esto, es mucho más complicado, entonces hacemos un diagnóstico por cultivo o PCR, que es, ¿no? O sea, el PCR para detectar directamente, esas son las pruebas directas, y las indirectas es la serología, ¿no? Donde vamos a detectar los anticuerpos. Entonces vamos a ver acá en el diagnóstico cuál es la utilidad, en qué días de síntomas para la toma de las muestras, ¿no? ¿Qué tipo de muestras necesitamos? ¿Cómo debemos transportar la muestra? ¿Y a qué temperatura debemos almacenar? ¿No? Entonces,
Para el caso del cultivo o PCR necesitamos, pues detectamos ahí los antígenos, la diferenciación de los cuatro serotipos de dengue, y lo podemos hacer. ¿Cuántos días deberían ser? Desde el inicio de síntomas. Desde el primer día hasta el quinto día podemos ya hacer el cultivo o hacer el PCR. ¿Qué muestra necesitamos? Plasma, ¿no? Ah, o sea, tomamos una muestra de sangre, lo centrifugamos, en la parte superior, ese es el plasma. Cadena fría, tenemos que mantenerlo entre cadena fría que es de 4 a 8 grados, ¿no? O si yo lo voy a almacenar, el tipo de almacenamiento de la muestra es menos de 80 grados, y lo voy a almacenar por mucho más tiempo, ¿no? En cuanto a la serología, ¿qué vamos a detectar? Ahí detectamos los anticuerpos, tanto inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ¿no? Ahí no podemos diferenciar serotipos, ¿no? Entonces, a partir de cuándo nosotros podemos hacer la detección de la serología, lo vamos a hacer a partir del sexto día de síntomas en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque demora más o menos una semana en aparecer la inmunoglobulina M y después de 10 a 14 días la inmunoglobulina G, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para esto? Un suero. ¿Cómo lo tenemos el suero? Es una muestra de sangre que es centrifugado y se necesita, y es una sangre total sin anticoagulante, ¿no? El plasma es diferente, el plasma, que lo veíamos para el PCR positivo, el plasma tiene un anticoagulante. Entonces, lo que obtenemos es el plasma. Cuando no tiene anticoagulantes, se coagula la sangre y en la parte superior queda esta parte amarilla, que es el suero, ¿no? Entonces, también utiliza cadena fría y se lo voy a obtener eh, por más tiempo, en menos de 20 grados, ¿no? Bien, aquí está. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los anticuerpos, no? El, el, los anticuerpos de presencia, si nosotros vamos a detectar, que es lo que más se usa, ¿no? Detección de anticuerpos IgM o IgG, pero ¿cómo puedo llegar al diagnóstico o cómo puedo saber qué tipo de infección tengo? Si yo solamente me presenta anticuerpos inmunoglobulina M, quiere decir que está dentro de los 7 días, ¿no? Porque recién al séptimo día empieza a aparecer la inmunoglobulina M. Entonces es una infección reciente, ¿no? Es una infección aguda o es una infección primaria, es decir, recién está dándose esta enfermedad en este tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa si hago mi prueba y le sale anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G? ¿Qué quiere decir? Ambos están positivos. Quiere decir que tiene una pasada, que es la inmunoglobulina G, o que está terminando, eh, está terminando o está en tratamiento tal vez de una enfermedad que ya tiene más de 14 días, que aparece la inmunoglobulina G, y se está reinfectando nuevamente, ¿no? Entonces, esa es una infección secundaria. Es decir, que aparece nuevamente la enfermedad cuando, puede ser viral o bacteriana, en este caso es viral, cuando está en pleno tratamiento o cuando ya está terminando el tratamiento, ¿no? Aparece nuevamente otra enfermedad. Esa es una enfermedad secundaria. Entonces, si yo detecto la IgM y la IgG a la vez, podría ser eso, ¿no? Entonces, eso podría ser el tipo de infección. Ahora, si solamente me salen anticuerpos inmunoglobulinas G, podría ser indicativo, pues, de una infección pasada, ¿no? Ha tenido en algún momento pasada, o eh, en caso de que está presentando síntomas, podría ser de una infección secundaria. Entonces, y si hacemos ya el dosaje de anticuerpos IgM, podría ser una infección secundaria, aparecen IgM y la IgG y las IgM están disminuidas, ¿no? Pero si ambas me salen negativos, quiere decir que no es dengue, ¿no? Otro virus importante es el virus de la chikungunya, ¿no? Chikungunya. Clasificación, togabilidad, género virus, virus ARN de cadena sencilla, ¿no? Entonces, viene de este nombre, chikungunya, deriva de una palabra maconde, ¿no? De Tanzania, que significa aquel que se encorva, ¿eh? Para tenerlo de dato. Pero ¿cómo se disemina? ¿No? Ahí está.
Eh, Esta chikungunya ingresa en la parte epitelial, ¿no? En los fibroblastos primero, por el epitelio se replica en la piel, en los fibroblastos, y de ahí se disemina. Se disemina a través de la sangre, puede ir al hígado, puede ir a los músculos, a las articulaciones, al tejido linfoide, al cerebro, ¿no? Células epiteliales, se diseminan. Entonces, si se disemina por todos esos lados, ¿qué me puede dar? Una la sintomatología principal que da, ¿no? Dolor o se disemina básicamente en las articulaciones. ¿Cómo? Porque este virus chikungunya puede infectar a los monocitos. Estos monocitos son los que van a madurar y cuando maduran, maduran a macrófagos. Estos macrófagos ya migran a las articulaciones, causan el dolor, ese dolor continuo, ¿no? Es más, inclusive cuando ya no están en la sangre, están ahí en esas células y producen este malestar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la chikungunya? Periodo de incubación, 3 a 7 días, un rango de 12. Hay enfermedad, tres fases de la enfermedad. La aguda, la fase subaguda y la fase crónica, ¿no? Hay un porcentaje que no presenta ninguna sintomatología, ¿no? Que puede estar entre el 3 al 28%. Un margen bastante amplio de que a veces no pueden estar infectados, pero no presentan sintomatología. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas características de la chikungunya? Bueno, es una enfermedad febril, generalmente que se asocia con artralgia, artritis, pero bueno, una fiebre, ustedes han tenido, y la mayoría, como decir todos, han tenido fiebre en algún momento, ¿no? Cuando sienten fiebre, cuando se han resfriado, sienten dolores articulares, ¿no? El virus se va a esa zona, tienen la presencia de dolor articular, no hay artralgia, ¿no? Entonces, eso es una manifestación general, no es exclusiva de la chikungunya, pero hay una enfermedad febril, entonces toda fiebre te genera eso, ahí está, artralgias, artritis, dolores articulares, mialgia, es decir, dolores musculares, rodilla, muñeca, dedos, esa es la mayoría pero presenta esta sintomatología. Artritis migratoria en cerca del 70% de los casos. ¿Qué quiere decir artritis migratoria? Que va de un lado a otro, no va migrando a otras articulaciones, ¿no? Dolor de espalda, cefalea, erupciones cutáneas, náuseas, vómitos. Entonces me podrían hacer pensar de que estamos frente a un virus de la chikungunya, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, podemos hacerlo como lo mencionamos por eh, podemos hacerlo con cultivo viral que ya hemos mencionado, estos en los primeros 3 días, ¿no? En la fase de replicación, el PCR de transcripción reversa, pues un RNA, días de 1 a 8, anticuerpos IgM, días de 4 a 8, al cuarto al octavo día, ¿no? Sabemos que casi, en promedio al séptimo día ya debemos encontrar inmunoglobulina C. O las IgG o análisis de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Que muestran títulos ascendentes. O sea, IgG ya se hacen por muestras separadas, por 14 días y van haciendo, si es que se va incrementando, si es que se va incrementando los títulos, es decir, cada vez va en aumento, ya me puede dar una señal. Pero bueno, sabemos que las inmunoglobulinas G eh, aparecen posterior, ¿no? De la segunda semana, ¿no? Y los anticuerpos neutralizantes, pues son este tipo de anticuerpos de los inmunoglobulinas G que son aquellos que defienden a la célula de cualquier antígeno o virus o bacteria o patógeno, neutralizándolo, ¿no? Esta, ¿qué hace? Lo neutraliza, quiere decir que hace que ya esta partícula o este virus ya no sea infeccioso, ¿no? Son los anticuerpos neutralizantes. Bueno, mi doctor, ¿y entonces cómo hago yo para poder diferenciar entre las enfermedades que se presentan y la cual yo puedo pensar que es o chikungunya o que es dengue, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que se presentan, ¿no? Parasitarias también, que se presentan bajo esa misma sintomatología, ¿no? Entonces, este cuadrito nos explica bastante bien
¿cómo podemos nosotros diferenciarlo? ¿Cómo podemos definirlo? Por ejemplo, en el dengue, ¿tiene fiebre? Sí, tiene fiebre. ¿Tiene rash y sangrado? También tiene rash y sangrado. Pero además que tiene dengue, el dengue tiene dolores retroorbitarios, hipotensión arterial, transitoria. Entonces, si yo estoy frente a un paciente con fiebre, mialgia, si estamos en una zona endémica, tiene un rayo sangrado, ¿qué podría ser? Podría ser una chikungunya o un dengue. Ah, ya, pero ¿qué tiene más adicional? Ah, tiene dolores retroauriculares. Doctor, me duele detrás del ojo, siento. Perfecto, entonces estamos frente a un dengue. Muy posible, ¿no? Tomamos la presión, hay una hipertensión arterial transitoria, ¿no? Hipertensión. No, pero no tengo dolor retroorbitario. Lo que tengo es tengo dolor articular en todas mis articulaciones me duelen. Tengo fiebre, mialgia, tengo un rash, pero además me duelen todas las articulaciones, ¿no? Todas las articulaciones. Entonces, puede ser entonces una chikungunya, ya no un dengue, ¿no? Pero también me da fiebre y mialgia y más una ictericia, más una insuficiencia renal, el paludismo. Además, ¿cuál es la diferencia con el paludismo? La anemia, ¿no? La anemia que se produce, ¿no? Anemia. Pero en la sepsis bacteriana también me da ictericia, también me da fiebre, también me da mialgia, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo en los cultivos? Hay una ictericia también y no hay anemia, ¿no? No hay anemia. Entonces ahí lo puedo diferenciar entre el paludismo y la sepsis bacteriana. O la leptospirosis también, ¿no? La leptospira, ¿no? Queda aparte de la fiebre, ¿no? La fiebre, el rash, el sangrado, además de la ictericia. ¿Qué es lo que tiene de diferente a la leptospirosis? Mialgias o miocarditis. Entonces, es bastante interesante poder llegar a un diagnóstico, pero si conocemos cuál es la sintomatología o cuál es la clínica del paciente, ¿no? Porque no todos, como le digo, la mayoría de síntomas son bastante generales, pero yo tengo que conocer cuál es la diferencia entre uno y otro, y eso es lo importante. Entonces, dengue, chikungunya. ¿Y ahora qué más? Como ponemos acá, el Zika, ¿no? Virus del Zika. Entonces, el virus del Zika también es una familia de flavovirus. Género Flaviviridae, es un virus ARN, se incuba más o menos 10 días, tiene envoltura, por eso que es un virus envuelto, como lo llamamos, y en la primera clase explicamos cómo era, ¿no? Los virus tienen envoltura, algunos que son desnudos, y tienen una simetría, ¿no? Una simetría que puede ser, pues, de acuerdo a su forma geométrica, en este caso icosaédrica, ¿no? Es un virus envuelto con simetría de nucleocápsida icosaédrica, ¿no? Fue aislado por primera vez en los monos en el 47, ¿no? En una vigilancia fiebre amarilla, y después ya en el 52, es decir, 5 años después ya se aisló en los ah, ah, dos linajes, hay uno africano y uno asiático. Sin embargo, en esto no hemos visto, o hasta ahora no se ha presentado casos de muerte por el virus Zika. O sea, eso es importante, ¿no? Entonces, esta enfermedad se asemeja al dengue, a la fiebre amarilla, ¿no? A la encefalitis japonesa, ¿no? Es igual, tiene una forma de presentación aguda, pero es benigna, ¿no? Se autolimita, no hemos tenido casos fatales de esto, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? La sintomatología es igual, inespecífica o muy general comparado con los otros virus también, ¿no? Está casi la misma sintomatología, ¿no? No se puede, se confunde con cualquiera de otros síndromes febriles que podemos tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite? Bajo los mosquitos del género Aedes, Aedes aegypti, ¿no? Entonces, básicamente en la zona urbana puede ser, sí, también. En la zona de selva también, porque también ahí podemos tener estos vectores que nos pueden transmitir este virus, ¿no? Usualmente hay un periodo de incubación de 3 a 12 días, ¿no? De 3 a 12 días, un periodo de incubación de 3 a 12 días, ¿no? Con un periodo promedio de 3 a 6, duración más o menos 2 semanas, un promedio de 6, 7 días, básicamente con la sintomatología, ¿no? Eh, Muchos de los casos son asintomáticos o si presentan una sintomatología moderada, ¿no? No ha habido casos graves, ¿no?
pero sin embargo es importante, ¿no? Es un virus que se puede seguir este, propagándose, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Igual, casi que los anteriores, diagnóstico de antígeno en laboratorios especializados, mediante PCR, o aislamiento viral por cultivos, pero como ya lo hemos mencionado, son laboratorios bastante especializados que tengan, pues, bioseguridad tipo 2 o tipo 3, ¿no? Detección de anticuerpos, una forma indirecta, ¿no? Entonces, pues, detectamos IgM, IgG, y podemos tener más o menos la idea si está presentándose una enfermedad aguda o crónica o una infección secundaria, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Manejo clínico, básicamente, ¿no? Sintomáticos, rara vez requiere hospitalización, no se han identificado grupos de riesgo en estos casos, ¿no? Para todos estos tipos de virus es manejo sintomático, ¿no? Es decir, si tiene fiebre, le doy fiebre, si tiene mucho dolor, le doy un analgésico, ¿no? Para poder tratar. Ujú. Y bueno, en el 2015 sí hubo una alerta epidemiológica por este virus del virus Zika, ¿no? Entonces se hizo toda una vigilancia a través de la OPS y la OMS para mantener la capacidad de detectar estos casos de la infección del virus Zika, ¿no? Entonces se hizo todos unos ejes de recomendación para la detección del virus Zika, las medidas de prevención y control, manejo integrado de los vectores, a los viajeros hacerle un seguimiento, una vigilancia y detección de laboratorios para poder implementar estas pruebas de diagnóstico. Como lo hemos mencionado, en los primeros 5 días de la fase U se puede detectar la detección del ARN viral, ¿no? O sea, ya desde los 5 días podemos detectarlo. Test serológicos de ELISA o neutralización para detectar las IgM o IgG, y la confirmación del resultado de todas maneras por una prueba test de neutralización mediante reducción de. Están las pruebas de laboratorio que tenemos, los métodos directos, aislamiento viral, cultivos, detección del genoma, ¿no? O detección de antígeno, ¿no? Pruebas moleculares, aislamiento viral por los cultivos, eso, ¿no? Entonces son mucho, y acá vemos más abajo ese triángulo de la confianza, no sé cuáles son más seguros, obviamente los métodos directos, ¿no? Porque voy a detectar el cultivo de la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo el virus. Desarrolló, quiere decir que estuvo ahí. La detección del genoma sí es importante, detecto, pero no sé si está vivo o no, ¿no? Puede ser resto, puede ser que ya pasó, pero todavía quedan restos de los genes. Entonces, si bien es cierto, me dice, pero no me dice si está vivo o no. Igual los antígenos, ¿no? Menos proporción porque son algunos antígenos específicos. Acá el otro detecto todo el genoma de este virus. Y los métodos indirectos, obviamente, para detectar la IgM y la IgG, ¿no? Entonces, es la utilidad. ¿Qué pasa si detecto serología IgG? O sea, ya transmitió, ¿no? Ya pasó, o sea, la fase aguda ya pasó, de repente le pica otro mosquito y sigue, no lo puedo ya casi aislar, o lo aíslo, pero ya no tiene mucha significancia como detectarlo mucho más rápido, cuando ha sido detectado mucho más rápido con una globulina M, por ejemplo, en comparación a los métodos indirectos. Ahí están las pruebas de laboratorio. Para este necesita un suero del paciente en la fase aguda, unos 5 días de la presentación de síntomas, y para las IgM muestran suero 6 días en adelante o la primera semana, como he dicho, ¿no? Aquí está la desventaja de la ELISA IgM, eh, presencia de baja viremia reactiva cruzada con anticuerpos con otros virus, ¿no? Estas son cómo se presenta la sintomatología para el Zika, ¿no? Y el chikungunya casi similar, miren. Este anaranjado que ven acá es la presentación de los síntomas que se dan después de los 7.º día con fiebre, ¿no? De la infección, ¿ah? De inicio de la infección. Se presenta la fiebre, ¿no? Entonces ahí puedo detectar, ahí está el amarillo, donde puedo detectar el virus, o sea, para hacer los cultivos o los antígenos, ¿no? El virus, el antígeno, las pruebas moleculares, desde ahí ya mira. Y los anticuerpos neutralizantes IgG, mire, a la mitad, ¿no? A la mitad de la fila recién empiezan a aparecer. IgM en rojo, cuando se eleve el pico más o menos, empieza a aparecer del séptimo día, séptimo día, y el pico alto entre la segunda semana, ¿no? Se mantiene en meseta. ¿Ah? Y los anticuerpos neutralizantes también, ¿no? Pero se mantienen por mucho más tiempo como una memoria celeste, ¿no? ¿Mm? ¿Puede dar reacciones cruzadas? Hemos dicho sí. ¿Con qué virus? Ahí está, virus de encefalitis,
otro flavivirus, ¿no? Virus de la fiebre amarilla, del dengue, encefalitis japonesa, o sea, del dengue también. Se puede dar reacciones cruzadas, importante ahí. Y en orina también se ha detectado, pero ¿para qué me sirve la detección en orina? Quiere decir que esto se hizo un estudio y se pudo detectar porque ya en sangre de repente no se detectaba. Entonces se pudo detectar que en los pacientes en la muestra de orina todavía persistía estos antígenos, ¿no? Entonces podíamos detectar el Zika todavía en orina, entonces podíamos llegar al diagnóstico al final de qué es lo que tenía el paciente, ¿no? O ya pasó los síntomas, le hago la prueba molecular, sale negativo, o los anticuerpos negativos. Uy, ahora no sé cuál era, quiero saber el diagnóstico. El paciente ya llega casi en su etapa final, y mientras le hago la prueba, de repente me pueden salir negativos los anticuerpos, pero lo puedo detectar también en orina. Entonces, eso es importante también saber. Esa es una imagen de cómo se hace el PCR en tiempo real con una pequeña muestra de la parte del gen del virus y se va haciendo los ciclos, ¿no? O sea, se va tratando de replicar y ver en qué momento se eleva y crece y podemos detectar, ¿no? Esta es la vigilancia que hizo la OPS y la OMS, ¿no? Del virus de Zika para la vigilancia del Zika en las Américas, ¿no? Ahí hicieron una guía, hicieron un flujo de trabajo de cómo hacerlo. Pero también, ¿por qué es importante y por qué lo estudiamos, no? Bueno, hemos mencionado que es una enfermedad benigna, o sea, casi no llega a ser grave, ¿no? No hay gravedad, la mayoría es de moderada, pocas veces se hospitaliza. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque a veces esta parte, bueno, y aquí hay cómo hacer grupos de muestras a vigilar en una parte de esta, ¿no? De la fase introductoria de las SICO, muestra negativa para dengue, chikungunya, conjuntivitis o enfermedad clínica compatible. ¿Por qué queremos detectar? ¿Por qué? Porque queremos hacer una vigilancia en las embarazadas, ¿no? Porque en las embarazadas, ¿qué produce el virus del Zika? ¿Ah? ¿Qué produce la microcefalia, ¿no? ¿No? O calcificación intracraneal. Eso es lo que produce el Zika. Entonces, en la embarazadas hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que hizo un algoritmo, ¿no? El algoritmo quiere decir una forma, un flujo de trabajo para poder hacer una detección. Entonces, pero ¿y cómo puedo saber de esta mujer si ha estado en contacto o no? O sea, si ha viajado a una zona endémica, ¿no? A una zona donde hay transmisión de este virus Zika, entonces, y está presentando la sintomatología similar al virus Zika, es decir, presenta fiebre, cefaleas, altralgia, uy, es un punto, ¿no? Entonces, si esta gestante tiene una historia de viaje, ¿no? Que ha ocurrido en una zona donde hay una transmisión del virus del Zika, entonces se le hace un reporte de esta clínica de la paciente y se hace un seguimiento y si tiene una enfermedad que más o menos está dando ya 2 semanas después se han presentado síntomas después, inclusive hasta 2 semanas después del viaje o durante las 2 semanas ha viajado y presenta sintomatología, se hacen pruebas del virus de Zika para la infección. Si es positivo, hacer el virus de Zika concluyen que es así, entonces se te tiene que hacer una ecografía para poder detectar si hay una microcefalia o calcificaciones intracraneales, ¿no? Si aún así no se puede, se le puede hacer una prueba de amniocentesis para hacer la prueba de Zika, ¿sí? Si es negativa, o sea, presenta síntomas, pero luego la prueba de Zika, pero es negativa, igual procedo a hacerle una ecografía fetal para detectar estas microcefalias o calcificaciones, ¿no? Intracraneales. Si no se encuentra estas sintomatologías, bien, y si se encuentra, considerar pues hacer una amniocentesis para hacer la confirmación. Y en aquellas que estas pacientes que no reportan ninguna enfermedad clínica, nada de eso, pero que han viajado a zonas endémicas, al menos durante 2 semanas, igual hay que hacerse una ecografía intracraneal, una ecografía, perdón, para detectar la microcefalia o calcificaciones intracraneales, ¿no? Igual hacer el flujo que se tiene, ¿no? Si no se encuentra, igual considerar hacer
una ecografía para poder detectar esta sintomatología. Entonces, como vemos, es muy difícil solamente eh, poder saber, porque primero hay unos vectores que comparten o que pueden ser parecidos, ¿no? Y me transmiten estos, estos tipos, estos tipos de virus, me transmiten. Entonces, por lo tanto, eh, es difícil, ¿no? Es difícil que uno pueda manejarlo, que pueda manejarlo, pero para eso yo necesito siempre de tener los datos clínicos, la zona endémica, qué características clínicas tiene cada infección, cómo poder discriminarla, ¿no? Y obviamente el laboratorio me va a ayudar para hacer el diagnóstico, para que me ayude en el diagnóstico y mi diagnóstico sea mucho más certero, ¿no? Bien, no sé si tienen ahí alguna pregunta, creo que esta es la última diapositiva, ¿no? Es bastante interesante ahora con lo que tenemos y con lo que estamos nosotros eh, teniendo en los hospitales o en los centros. Una forma de poder hacer la prevención es, pues, orientar el control de los vectores, ¿no? El control de los vectores y conocer la sintomatología para aislar ese tipo de pacientes y que no se vuelva, y que no vuelva a ser transmitido por estos vectores. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que todavía nos falta una clase más, que es acerca de aquellas enfermedades virales que son transmitidas en el sistema nervioso, en el sistema nervioso central y o que pueden causar daño, ¿no? O hacer cronicidad. Bien, si no tiene ninguna pregunta, bueno, damos por terminada la clase. Listo, doctor. Sí, parece que todo claro. Bien, bien. Entonces nos vemos en la práctica. Un abrazo. Está bien, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.